escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, muy buenas tardes. Este trabajo fue elaborado en conjunto con la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, Achipia, Eurofins y el capítulo chileno de composición de alimentos. Las tablas de composición de alimentos o la base de datos de composición de alimentos contienen la información respecto a los nutrientes contenidos en los alimentos y de esta manera se puede establecer el aporte energético de los alimentos y es ampliamente utilizado tanto por profesionales de la salud como por académicos para poder establecer las dietas o educar a la población respecto a la alimentación. También son utilizadas por la industria de alimentos para generar formulaciones alimentarias como también el etiquetado nutricional de los alimentos. Las tablas de composición de alimentos difieren los alimentos en su contenido de nutrientes dependiendo del origen, el tiempo de producción propiamente tal. Por lo tanto, es súper relevante que los países generen sus propias tablas. La última tabla de composición de alimentos chilenos es del año 90, con una reimpresión en el año 92 de la Universidad de Chile, y ya han pasado 30 años de esa tabla, por lo tanto el estudio tuvo como objetivo evaluar la vigencia 30 años después. Un poco de la historia de las tablas de composición de alimentos es que estas se inician con una escala nutricional del año 1818 y posteriormente surgen las primeras tablas de composición de alimentos, primero en Alemania, luego Estados Unidos y el Reino Unido, que fue como el parámetro en la forma de ordenar la información. Es así como en América Latina se da un hito en 1942 cuando surge la primera tabla de composición de alimentos en Argentina en el extinto Instituto Nacional de Nutrición. Años más tarde, en 1961, bajo la dirección del doctor Schmidt-Hebel, surge la tabla de composición de alimentos chilenas elaborada por la Universidad de Chile. Y de esta tabla surgen varias ediciones, la última del año 90. Cabe señalar que en la década de los 80, InnoFood, que es un proyecto de FAO, que tiene como objetivo establecer directrices de cómo ordenar la información alimentaria y generar las tablas de composición de alimentos, crea y esta tabla de composición de alimentos sigue esa primera polémica. Sin embargo, hay que decir que año a año las tablas de composición de alimentos se van actualizando webs. En este sentido, en la actualidad, en la nueva era digital, las tablas de composición de alimentos se encuentran digitalizadas y formales. Sin embargo, muchos países han optado por utilizar ahora como base de datos de composición de alimentos, que son sistemas online que rápidamente tanto los profesionales de salud académicos o la industria de alimentos puede acceder a esta información, pero también puede acceder a la información el ciudadano para conocer qué composición nutricional tienen estos alimentos. Esto es muy importante porque la ley 20.606 del Ministerio de Salud establece ciertas directrices respecto a la composición nutricional de los alimentos y su etiquetado. ¿Cómo se hizo el estudio? Bueno, se hizo una recopilación y digitalización de los datos para poder establecer cómo había cambiado nuestra tabla de composición de alimentos del 61 al 92. Se evaluaron los datos, se compararon respecto a las nuevas directrices de FAO y los requerimientos del Ministerio de Salud en nuestro país y se compararon con 7 tablas del siglo XXI. Los resultados de nuestra tabla de composición de alimentos del año 90 muestran que hubo un crecimiento desde la edición del 61 con 112 alimentos a 428 alimentos. ¿Ya? Eso es algo súper importante porque casi se cuadruplicó la información generada en pocos años. Sin embargo, de estos 428 alimentos, el 50% solamente corresponde a alimentos no procesados. En 30 años todos tenemos claro que la industria de alimentos, en base a la reglamentación chilena, ha cambiado sus procesos de manufactura y formulación, especialmente porque ha cambiado el uso de azúcares y de grasas. Entonces, de la información proveída, solamente el 50%, estamos hablando de alrededor de 200 datos, podrían ser utilizados hoy. Estos 428 alimentos fueron ordenados en 15 grupos y 48 subgrupos y de todos se estudiaron 16 componentes nutricionales y algunos componentes adicionales para algunos alimentos. De los grupos de alimentos, el que más información tiene en la tabla de composición de alimentos, considerando que nuestro país es con un largo mal lo que nos acompaña, es un 12,4% de los datos de esta tabla corresponden a pescados y productos pesqueros.
Como una anécdota, aún en esa tabla está la carne de ballena, que ya no se consume en nuestro país porque la caza de ballena hace varias décadas dejó de consumirse y autorizarse en sus casas. Sin embargo, la información aún contiene esos antecedentes. Ahora, respecto de los componentes nutricionales contenidos en la tabla, lo que podemos decir es que solamente 5 respecto de otros nutrientes que son exigidos en este caso, esta información solamente la exige cuando el alimento de grasa. Por otro lado, tenemos que mantener un cierto cierto, del mismo modo que a través del trabajo que hicimos se pudo seleccionar, clasificar la información y ahora hay que corregir la información obtenida para la nueva tabla de composición de alimentos y mantenemos el hecho de que queremos que haya una agrupación de productos endémicos autóctonos. Respecto a una tabla de composición de alimentos o una base de composición de alimentos, creemos que la mejor manera es una base de datos de composición de alimentos, es mucho más moderna, más fácil y se actualiza en línea y evitar así reediciones de la tabla que implica más trabajo finalmente. En la actualidad, hasta hace muy poco, hubo un ofrecimiento de ODEPA para poder generar una base de datos de composición de alimentos, hace un mes más o menos, en que ellos sugirieron que pudiera estar anidada en la página de ODEPA y en eso estamos trabajando ahora. Y lo que sí creemos es que para poder nutrir esta nueva base de datos de composición de alimentos necesitamos el apoyo tanto de públicos, privados y la academia. Y ese es el trabajo de Capchical, de manera de poder contar con una nueva base de datos online, asequible y comprendida por la población, y que al mismo tiempo dé respuesta acorde al siglo XXI. Muchas gracias.